Hola, hola, bienvenidos a este módulo número 3 del curso de Finanzas para no financieros. En este módulo vamos a hablar del análisis de la situación financiera en nuestras organizaciones. Vamos a ver cuáles son finalmente los estados financieros más usados para la toma de decisiones, cómo los proyectamos y cómo los analizamos. Vamos a estudiar acerca de unos indicadores fundamentales. Digamos que los estados financieros están, nos permite tomar decisiones, pero las decisiones deben ser tomadas con base en el comportamiento de los indicadores, que además son solicitados algunas veces por las instituciones financieras, por las entidades cuando se manejan licitaciones públicas o privadas también, y estos indicadores tienen que ver con la liquidez, el endeudamiento, el capital del trabajo, la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio. Vamos entonces a iniciar con este contenido. Como vimos en módulos anteriores, tenemos una estructura financiera. Esta estructura financiera nos permite identificar cuál es la situación de la empresa, en qué estado se encuentra. Es como tomarle una fotografía, una radiografía en un momento determinado. Entonces, con base en esto, hacemos los cálculos para determinar si los indicadores funcionan o no funcionan. Vimos cómo la estructura financiera en las finanzas personales, de nuestras finanzas del día a día, son prácticamente la misma de la estructura financiera de una empresa. Todo se activa con un primer bloque que corresponde a los ingresos y que tanto a nivel personal como empresarial, la generación de ingresos requiere un esfuerzo, ¿cierto? Una realización de unos recursos que tienen que ser destinados directamente a la producción, si nos centramos en el caso de la empresa, en la producción de bienes o servicios. Incluso si se trata de un negocio de comercialización, el costo de venta sería el valor de la compra de esos elementos. Siempre que estamos hablando de nuestros proyectos, de nuestras empresas, lleva implícito el mensaje y la creación de valor. Si compramos y vendemos algo, algún tipo de valor le estamos agregando, así sea el servicio al cliente, así sea el empaque, algo. Hay algo alrededor de este producto que le agregamos valor, por eso se vende a un precio diferente. Obviamente ese precio de venta que difiere del costo, en el caso de la comercialización, tiene la carga de la administración, de la ganancia o la utilidad, de todos los gastos que de ahí para abajo se van desagregando. Tiene que ser superior, por supuesto, el valor de la venta, del ingreso por las ventas. En prestación de servicios igual. No quiere decir que porque se trate de asesorías o de consultorías no tengamos ningún tipo de costo, porque de hecho lo tenemos cuando contratamos profesionales o técnicos, o nosotros mismos cuando prestamos el servicio, pues no lo hacemos de la nada. Hay un tiempo que tenemos que dedicar, hay un conocimiento que se valora, en algunas ocasiones unas herramientas que deben ser utilizadas, así sea el computador, el escáner, el teléfono celular, papelería, una cantidad de costos necesarios, de elementos que aunque sean básicos, pareciera, son esenciales para poder prestar el servicio. Las reuniones, el tiempo que le dedicamos también a todo esto. Cuando en el caso de la empresa le descontamos a la venta, al ingreso por la venta, el costo de la misma, tenemos una utilidad bruta. Esa utilidad bruta es digamos que es de alguna manera un indicador que nos dice qué tan rentable o qué tan operativamente viable es el negocio. Por lo menos tendría que sostenerse, como les decía, la venta por lo menos debe cubrir su costo, debe estar implícito. Es así como también en finanzas personales los ingresos no pueden ser absorbidos completamente por el costo variable, por los costos que necesitamos, en los que necesitamos incurrir para poder prestar nuestros servicios. Eso haría que fuera completamente inviable. Cuando tenemos la utilidad bruta, descontamos los gastos administrativos, esos gastos que no son directamente relacionados con la producción del bien o con la prestación del servicio. Son esos gastos que son necesarios para sostener la estructura administrativa, para pagar la nómina administrativa, para pagar el arriendo de pronto de la oficina, para pagar los servicios generales, para pagar papelería, cafetería, todos los elementos que no directamente están relacionados, pero que de alguna manera soportan la administración, la gestión del negocio.
Cuando de la utilidad bruta descontamos los gastos operacionales, llegamos a una utilidad operativa y este es un indicador que ya es tenido en cuenta para la toma de algunas decisiones, porque lo único que resta de ahí para abajo o que restaría sería quitarle los impuestos, la carga tributaria para poder identificar cuál es esa utilidad neta que se ve reflejada en el estado de resultados, es el estado financiero llamado así, estado de resultados. En alguna época lo llamaban pérdidas y ganancias, PIG, estado de ingresos y egresos, pero es el estado de resultados como se conoce actualmente. Y esa utilidad final se da después de todo un recorrido por la estructura financiera, cómo ingresa, cómo se da el ingreso por la venta, se descuenta el costo, los gastos administrativos. Es en esencia la operación de la empresa. Y esta operación, obviamente, como lo vimos en nuestro módulo anterior, debe tener soporte en un flujo de caja. El flujo de caja que nosotros diseñemos y con el cual administremos nuestro negocio debe soportar por lo menos esa estructura financiera, saber que vamos a cubrir los costos, los gastos, todo lo necesario para el funcionamiento, para que la empresa pueda desarrollar su objeto social. Vamos a ver entonces cuáles son los estados financieros. Y aquí los vemos, cómo el estado financiero finalmente resume las diferentes transacciones que se dan en la empresa. La empresa compra, vende, paga servicios, paga proveedores, tiene una serie de transacciones que se dan en el marco, como lo decíamos, de el objeto social, en el marco del desarrollo del objeto social, pero hay que cambiar un poco el chip. Los estados financieros en algunas ocasiones terminan viéndose como un documento, como un producto. Entonces hay que correr todo el año porque al final tenemos que entregar los estados financieros y es que, mejor dicho, toda la información a corte 31 de diciembre y tenemos que erradicarlos ante la Cámara de Comercio y que los apruebe la Junta, que antes de eso los apruebe la Junta o la Asamblea, que sean aprobados, que sean auditados, y esos son los que vamos a presentar para los bancos para solicitar los créditos, y son los que vamos a tener ahí o demostrar como el diploma, como el producto. Pero no es tal. Sí, obviamente es un requisito legal que debe darle cumplimiento por uno la empresa, pero la realidad es que estamos subestimando el valor que significa el estado financiero. El estado financiero o los estados financieros soportan la toma de decisiones. La toma de decisiones por parte de la gerencia debería darse alrededor de lo que muestran los estados financieros, si la empresa está líquida, si está con alto o bajo nivel de endeudamiento, si tiene una proyección de crecimiento, si se va a expandir, todo debería tener ese soporte y de hecho los estados financieros a su vez que son un producto de la gestión de diferentes áreas dentro de la empresa, también terminan siendo insumo para las mismas porque les retroalimenta, les permite dar como ese feedback para saber si van o no por buen camino, dependiendo de quién está produciendo esa información. Tendrán alguna utilidad particular para el área del mercadeo, para el área de operaciones o de producción, para el área de servicio al cliente, por supuesto para el área contable, y es ahí, desde la parte de la contabilidad, que se dan todos soportes contables de todas las transacciones y por eso es importante que estas transacciones generen unos soportes que cumplan con unas especificaciones mínimas, que exista homogeneidad en el manejo de la información, de los datos, de preferencia que contemos con un sistema para poder administrar, para poder gestionar las transacciones según sean las características de la empresa, según sea su tamaño, sus ingresos y su misma operación. Vamos a ver entonces lo que antes llamábamos o conocíamos como el estado de el balance general, que lo conocemos ahora como el estado de situación financiera. Este estado de situación financiera tiene tres partes fundamentales. La primera, el activo, debajo el pasivo y al final tenemos el patrimonio. El activo, de manera general, representa todo lo que está en manos de la empresa, todo lo que posee, de alguna manera, la empresa, y corresponde dentro de este activo dentro del activo total, incluye
los activos corrientes, el activo fijo, el activo, dentro del activo corriente tenemos esos elementos que tienen la posibilidad de hacerse efectivo en el corto plazo. En ese orden tenemos el inventario, tenemos el efectivo, la plata que está en los bancos. En los activos fijos tenemos equipo, maquinaria, edificios, vehículos, todo lo que pueda hacer referencia a un activo físico que se pueda de alguna manera palpar, los cuales no son tan fáciles de volverse corriente, pero en general todo el activo, la idea es que se puede enajenar. No es la misma velocidad el activo fijo como el activo corriente. En cuanto al pasivo, tenemos que representa las deudas, las obligaciones que tiene la empresa, y son de dos tipos, de corto plazo o de largo plazo. Las deudas o el pasivo de corto plazo es aquel que está por debajo de un año, y los que superan, las obligaciones que superan ese plazo se convierten en pasivos de largo plazo. En este orden de ideas, dentro de la ecuación contable, el patrimonio termina siendo la diferencia entre el activo y el pasivo. Y dentro del patrimonio encontramos el capital social, el capital que invierten los socios para sacar adelante el negocio. Puede estar representado en acciones y otro tipo de títulos, valores. Tenemos además de esto la capitalización por ganancias de ejercicios anteriores, también van a parar a la cuenta del patrimonio, pero es en esencia esta cuenta lo que tiene que ver cómo queda después de descontar de los activos, la deuda en sí, qué hace parte de la empresa, qué es lo que corresponde a la propiedad de la empresa. Para que lo tengamos más fácil es eso, la analogía entre propiedad, patrimonio, propiedad, patrimonio, es la manera de poderlo identificar. Vemos cómo, si analizamos las cuentas del estado de situación financiera, vemos cómo el pasivo está dividido entre pasivo corriente y pasivo no corriente, o sea, largo y corto plazo, pasivo corriente corto plazo, pasivo no corriente de largo plazo, como el activo lo dividimos entre corriente y no corriente. En el no corriente está el activo fijo. La sumatoria del pasivo y el patrimonio, evidentemente, equivale al total del activo, pero vemos además cómo cada parte de este estado financiero corresponde a una toma de decisiones puntuales en materia financiera. Por ejemplo, el activo corriente, cuando compramos o cuando adquirimos activos corrientes, generalmente lo hacemos con la intención de cubrir la operación. Cuando los tenemos, cuando los identificamos en nuestro estado financiero. Entonces miremos qué activo corriente, por ejemplo, el efectivo, el dinero en caja, el dinero en bancos, pues evidentemente nos cubre la operación, nos permite tener el dinero disponible para pagar nómina, proveedores, para poder comprar materia prima. Eso hace el activo corriente y es el cash, es el efectivo que tenemos disponible. El no corriente generalmente corresponde a la adquisición de activos fijos, y cuando adquiere la empresa un activo fijo, pues no lo hace como un gasto, la verdad, lo hace con la finalidad de que esto represente una inversión. Un activo fijo podría ser un edificio en el cual vamos a montar las oficinas o el taller o la planta de nuestra empresa. Entonces sabemos que ese espacio, ese activo fijo va a ser explotado para producir unos ingresos. En el tiempo va a generar un retorno de esa inversión más una rentabilidad asociada precisamente a esta operación. Un activo no corriente que puede ser también referente de inversión podría ser la maquinaria, el equipo, todos los elementos tecnológicos que finalmente terminan no siendo un gasto. Sacamos el dinero de la caja no para que sea un gasto, sino para que eso nos genere unos rendimientos. De igual manera sucede con la parte que corresponde al patrimonio y a la deuda o al pasivo. En este caso tenemos dos tipos de deuda. Tenemos la deuda operacional, que es la que Verbigracia utilizamos para cubrir la operación del negocio. Esto es el día a día. Posiblemente cuando trazamos nuestro flujo de caja, encontramos que no todos los días, no todas las semanas tenemos entrada de efectivo, pero sí todos los días tenemos salida de efectivo. Pues, ¿cuál es la decisión financiera que debemos tomar? Conseguir el dinero prestado, un crédito, para poder cubrir esos huecos que aparecen en nuestro flujo de caja. Si no lo logramos cubrir con la misma operación, por eso entendemos que la deuda de corto plazo, el pasivo corriente,
corresponde precisamente a la necesidad de cubrir, de apalancar la operación del negocio. Aquí aparecen los créditos bancarios convencionales, en esta parte del pasivo corriente, que además se entiende son de corto plazo. No sacamos un crédito a 15 años para pagar la nómina, de ninguna manera. Son generalmente cupos rotativos con plazo inferior a un año. Tenemos acá también en la parte de la financiación, no solamente nos apalancamos para la operación. Si, por ejemplo, la empresa está pensando en crecer, o los directivos de la empresa están pensando en hacerla crecer, en expandirse, en montar sucursales, en desarrollar nueva tecnología, etcétera, etcétera, una alternativa, además de la financiación con los bancos, de la deuda financiera, que en este caso sería de largo plazo, podría ser un apalancamiento con el patrimonio, un apalancamiento ya no financiero, sino de capital. Entonces, podemos tener deuda operacional, que son los créditos de corto plazo, pasivo corriente. Una deuda financiera, que podría ser para adquirir activos. Entonces, vemos cómo el pasivo no corriente corresponde de alguna manera con el activo no corriente. Sacamos un crédito de más de 12 meses a 5 años porque vamos a financiar una maquinaria o un equipo, o a 10 o 15 o 20 años porque vamos a financiar un edificio, un lote, un apartamento, un edificio de oficinas, lo que corresponda. Pero también tenemos la posibilidad de apalancarnos con el dinero de los socios. Si posiblemente la empresa no es objeto de crédito, no aplica para tomar un crédito con el banco o se requiere un capital muy alto que escapa de lo que sería en ese momento la capacidad de endeudamiento con los bancos, la empresa, los empresarios pueden tomar la decisión de apalancarse con financiamiento de capital. Y esto es que los socios actuales le inyecten capital nuevo a la empresa o que busquemos el ingreso de nuevos socios que entren con capital fresco, con capital nuevo, para poder apalancar algún tipo de proyecto en particular. No necesariamente tiene que ser la expansión, el crecimiento, puede ser el desarrollo de un nuevo producto, puede ser alguna investigación o desarrollo al interior de la empresa. Cualquiera que sea el proyecto puede tener la alternativa de apalancarse con deuda financiera o con capital de socios. Vamos a ver el siguiente estado financiero, que es el estado de resultados. Este estado de resultados se conocía anteriormente también como el estado de pérdidas y ganancias, o el estado de ingresos y egresos, porque básicamente lo que nos muestra es eso, el comportamiento de la empresa en lo que tiene que ver con lo que entra en nuestra empresa y lo que va saliendo. Esto, recordemos, los estados financieros tienen un corte anual. Entonces, al final, al 31 de diciembre, se hace como la radiografía, se identifica cómo está la empresa, cuánto dinero en total ingresó, cuánto dinero en total salió y cuál fue el saldo, cuál fue la utilidad neta. Eso es lo que nos muestra finalmente este estado de resultados. Acá incluimos todos los ingresos, tanto los operacionales como los no operacionales. Es importante tener registro de todas las operaciones de la empresa. Todo tiene que estar soportado. También tenemos que incluir, por supuesto, los costos, los gastos, toda la carga tributaria, por supuesto, también aparece acá. Muchas veces dejamos de lado algunos gastos menores, siempre hay que registrarlos y siempre vuelve y juega todos los gastos. Eh, deben tener su soporte para poderlo legalizar contablemente. Aquí vemos la estructura de un estado de resultados con más detalle. Es una manera más práctica de entenderlo, porque vemos cómo va fluyendo la información.
Entonces vamos a detenernos un poco en analizar el estado de resultados. Tenemos el ingreso por ventas, que ya lo hemos revisado, provienen de el objeto social de la empresa, del desarrollo de su actividad principal. Eh, Producción, comercialización, servicios, lo que corresponda. Después de eso, vemos cómo empezamos a descontar todas las salidas de dinero que hemos tenido relacionadas con el costo de venta, con los gastos de administración, con los gastos de venta también, y llegamos a la utilidad operacional, pero en este nivel puede que se presenten otros ingresos u otros egresos que no son operacionales. No sé, de pronto la empresa tiene una oficina y la tiene rentada. Eso es un ingreso que no corresponde al objeto principal cuando la empresa de pronto se dedica a consultorías. Ese es un ingreso no operacional. Pero también tenemos egresos que no tienen que ver con la operación. Pagar unos gastos de escrituración de un predio que vendió, etcétera, que no corresponde a su objeto principal. También descontamos acá los intereses que pagamos por cuenta de la deuda financiera. Cuando vimos anteriormente que nos endeudábamos con los bancos para adquirir activos o para cubrir la operación, esos intereses terminan registrados en este estado de resultados. En este ejercicio, hasta ahí llegamos la utilidad antes de impuestos y el impuesto, por ejemplo, por supuesto, tiene que ser registrado de igual manera. Toda la carga tributaria del orden nacional, departamental, municipal, distrital, tiene que estar ahí para que lleguemos finalmente a la utilidad neta. La utilidad neta que es el último peldaño y es posiblemente la cuenta que más le interesa a nuestros accionistas, saber cuánto les quedó al final, cuánto fue la ganancia. Recordemos que son proyectos, son empresas comerciales, empresas que tienen que dar resultados que funcionen con base en las ganancias. Eso es lo que las mantiene vivas. Otro análisis es para las entidades sin ánimo de lucro, para las empresas del gobierno, para las entidades públicas. Cada tipo cada estructura financiera de este tipo de empresas tiene su propia particularidad, pero esta estructura es pensando en empresas comerciales, empresas que tienen un ánimo de lucro, que tienen que generar ingresos para sobrevivir, no tienen ningún tipo de subsidio. El EBITDA, el EBIT, usted lo ha conocido, lo han escuchado nombrar, se ubica precisamente ahí, a partir del resultado operacional. El EBIT que corresponde a los ingresos antes de impuestos, antes de intereses y la depreciación, ese corresponde a la EBITDA. Acá el EBIT como tal corresponde a la utilidad operacional. El EBITDA estaría acá ubicado exactamente antes de los impuestos para conocer cuál es ese margen operacional. Es un indicador muy usado en el sector financiero y en el sector real también han terminado aplicándolo recientemente. La primera parte del estado de resultados corresponde a la operación porque nos registra evidentemente la venta y el costo de venta. Y lo que tenemos que hacer para garantizar que la venta se dé, tendremos que tener funcionando los operarios, las máquinas con todo su mantenimiento, con sus insumos, combustibles, el espacio físico para desarrollar la actividad, todas esas acciones que generan una salida de efectivo que son necesarias realizar para poder llevar a cabo el objeto de nuestra empresa. Y la parte de abajo que corresponde a la financiación. Entonces, el estado de resultados nos lleva a través de la operación y la financiación, porque abajo, en el estado financiero, registramos los intereses que pagamos por cuenta de la financiación y también la utilidad antes de impuestos para poder llegar finalmente a nuestra utilidad neta. Hay otros estados financieros que son complementarios, de hecho lo vimos anteriormente, el que correspondía al estado del flujo de caja. El flujo de caja o el flujo de caja o el flujo de efectivo es finalmente también un estado financiero y lo que hace es mostrarnos cuál es el saldo de efectivo al final de cada ejercicio, al final de cada periodo. Tenemos también el estado de cambios en el patrimonio. Durante la vigencia pueda que nuestro patrimonio crezca o decrezca también. Se pueden dar esos movimientos, es real, las empresas no son estáticas, son dinámicas.
van cambiando, son como unos entes, elementos que tienen, casi que cobran vida propia porque tomamos decisiones al respecto, crecen, decrecen, permiten que las familias puedan crecer, que puedan generar ingresos, permite generar ingresos también para la nación, para las ciudades, permite entregarles soluciones a necesidades o problemas de las comunidades. Entonces las empresas son realmente unas unidades muy importantes en la sociedad, aportan un valor importante, un valor que es fundamental. Por eso no podemos perder de vista que todas las decisiones que tomamos en nuestras empresas tienen que estar enfocadas en eso, en la creación de valor. Eso es algo que no podemos perder de vista. Es uno de los elementos fundamentales en la toma de decisiones financieras, la creación de valor y todo lo que evaluamos finalmente con los indicadores, el soporte que tenemos en los estados financieros nos lleva a eso, a que podamos evaluar, que podamos valorar cómo se está creando valor y cómo avanzamos, por supuesto, también en ese sentido, a que cada vez se cree más valor y que se consolide, que tengamos una buena relación con nuestros clientes, con las comunidades, con los socios accionistas, con los trabajadores, en general, con todos los públicos de interés, con todos los stakeholders, todos los interesados en la empresa. Vamos a ver acá un ejercicio de cómo proyectar los estados financieros. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es preparar y analizar la información. Hay información que está por ahí rodando en toda la empresa, tenemos que recaudarla. Esa información la provee cada una de las áreas. Cada vez que compra algo, cada vez que sale dinero para alguna transacción, cada vez que entra dinero al banco, cada vez que se genera una venta, se activa el proceso. El área responsable tiene que tener el soporte para entregárselo, por supuesto, a los responsables en contabilidad, para poder analizar la información financiera, porque vuelve y juega, los datos están ahí, pero los datos solos no nos dicen nada, los datos hay que aplicarles técnicas para poderlos analizar. De eso se trata la preparación y el análisis de la información financiera. Debemos tener clara cuál es la estructura de activos, cuáles son la cantidad y la calidad de los activos que la empresa requiere para prestar su actividad, para desarrollar su objeto social. Es decir, vamos a necesitar activos no corrientes como cuáles, activos fijos como edificios, maquinaria, equipo. Por supuesto, necesitaremos en algún momento activos corrientes como dinero en efectivo, como dinero en bancos, como materia prima, como inventario, para poder cubrir la operación y también tener clara cuál es la estructura financiera de la empresa, ¿cierto? Si la empresa, ya lo vimos anteriormente, es del sector servicios o es sin ánimo de lucro o en qué actividad se dedica, cuál es el plan único contable que rige este tipo de empresas. Y todas estas funciones, no solamente de la parte contable y financiera, sino de todas las áreas que de alguna manera se relacionan como proveedores o como productores de información en cuanto a lo que tiene que ver con las finanzas de nuestra empresa. Acá vemos este esquema que en un módulo anterior lo revisamos, pero viéndolo desde la perspectiva de los estados financieros, vemos cómo la visión del negocio, la visión de los socios, de los fundadores, inspira el desarrollo precisamente del objeto social. El día a día, cada tarea que realizamos a diario está o debería estar inspirada en esa visión. En algún momento se decide hacer un diagnóstico para saber cómo estamos internamente en cuanto a los factores que tenemos control y cómo estamos respecto del exterior. O, visto de otra manera, analizar si en el entorno podemos identificar alguna oportunidad que reside en una problemática o en una necesidad, de modo tal que los proyectos, un proyecto específico de la empresa, pueda resolver esa necesidad o esa problemática. De ahí nace la esencia de un proyecto y nace como la sumatoria de varios proyectos que conjuntamente desarrolla la empresa. Esos proyectos, esos planes se visualizan a futuro y generalmente se asocian con unos objetivos puntuales
pero vimos anteriormente también que los objetivos solos, pues, poco nos dicen, más allá de ser algo aspiracional. Lo que realmente nos interesa es que esos objetivos se puedan hacer realidad, que los objetivos podamos traducirlos en acciones concretas, en de qué manera vamos a hacer realidad esos objetivos, cuáles son las metas, cómo son de cuantificables. Hay unas condiciones mínimas que debe tener un objetivo para que pueda ser considerado como tal, que sea cuantificable, que sea medible, que sea realizable, porque ¿de qué sirve trazarnos unos objetivos demasiado ambiciosos si no los podemos hacer realidad? O, contrario sensu, ¿cómo podemos tener un objetivo tan sencillo que no implique ningún reto? Las estrategias son entonces la manera de aterrizar esos objetivos. Es el paso a paso. La palabra estrategia ha estado muy desgastada últimamente, la usan para todo. Y generalmente tiene asidero en temas deportivos o en temas militares, hablando siempre la estrategia y sabe que algo común. Tenemos estrategia para todo, pero la verdad es que es algo muy sencillo, es algo muy práctico. La estrategia no es lo que nos tiene que generar complejidad y es fácilmente entendible como las acciones concretas que debemos desarrollar para realizar los objetivos. Los planes operativos o los planes de acción que se derivan de esa estrategia dan cuenta de cada uno de los pasos o actividades y no solamente esto, sino también de los recursos que vamos a necesitar para poder hacer realidad esas estrategias, para que sean operativas, para que sean viables. Estos planes son evaluados por los mismos directivos y por los mismos dueños de la organización y se evalúan con base en la creación de valor. Y el instrumento idóneo para medir esa creación de valor son los estados financieros, porque allí traducimos todos los ingresos que esta estrategia generó, todos los gastos y todos los costos en los que tuvimos que incurrir para poder prestar el servicio o producir el bien o comercializar algún elemento. De igual manera, lo vemos en el estado de situación financiera. Esos activos que adquirimos como parte de esa estrategia dieron resultados. Sí, tuvimos que endeudarnos al principio, pero logramos al final del año liberar un tanto por ciento. Logramos tener un patrimonio equivalente al 80% del total del activo, o al 60 o al 50. Nuestro endeudamiento bajó de un 100, de un 90 a un 10, a un 15. Son esos movimientos, pero finalmente es el estado financiero el instrumento idóneo, práctico, para poder valorar si se está creando valor o se está destruyendo. Eso también es válido. No necesariamente todo lo que hacemos en el día a día crea valor. Obviamente esa es la intención, crear valor, pero también nos sirve para medir la gestión. Si el estado financiero da cuenta de que no se está creando, sino destruyendo valor, pues también hay que tomar decisiones de fondo. Los estados financieros, en cuanto a su producción, tienen unas entradas. eh, Posiblemente la más importante corresponde a las políticas. ¿Cuáles son las políticas que rigen los estados financieros? Toda la actividad financiera de la empresa debería estar resumida en unas políticas, en unas máximas que indican cómo es el proceder de la empresa en general y en situaciones particulares. Tiene además como entrada una serie de variables, documentos, datos, en algunos casos también supuestos, cuando vamos a correr algún modelo de negocio, alguna proyección, precisamente de estos estados financieros, incluimos unas variables como supuestos que no tenemos en su momento. Si vamos a proyectar los estados financieros, pues tendremos que proyectar la inflación, el índice de precios de consumidor, cuál es el costo de la vida, todo eso tenemos que tenerlo presupuestado, proyectado de alguna manera, el incremento en el salario mínimo. Todas son variables que no conocemos y por supuesto tenemos que partir de supuestos. Pero el proceso se da en cómo conjugamos toda esa información para que al final no solamente cómo la conjugamos, sino cómo la analizamos a partir de unos resultados, de unas cifras puntuales sobre las cuales vamos a aplicar toda la técnica para poder tomar decisiones. Y aquí vemos cómo cada entrada corresponde a un proceso y a una salida, por supuesto. Entonces, cuando analizamos
la situación actual, lo que estamos procesando son los ingresos operacionales. Cuando estamos analizando el entorno, hacemos referencia a los gastos operacionales. Es decir, el nivel de ingresos nos da cuenta de cómo estamos actualmente. Estamos realmente haciendo lo que corresponde, estamos dedicando todos nuestros esfuerzos a que se generen más ingresos o que por lo menos no caigan, no bajen. Está más relacionado con el entorno de los gastos operacionales, porque finalmente nosotros no ponemos los precios de las materias primas, de los insumos, de los diferentes elementos requeridos para soportar la operación. Entonces, esto depende del entorno, cómo está la inflación, cómo están los precios de la materia prima. Eso está por fuera. La política nos marca lo que sería el camino de la inversión. Cada inversión que nosotros hagamos, cada adquisición de activo fijo productivo, tendría que responder a una política de la empresa en ese sentido. Y dirá la política que la empresa adquirirá activos fijos con autorización de, y lo hará por o lo hará para. Son esos parámetros que debemos tener en cuenta en cuanto a la inversión. La empresa se cubrirá y no invertirá en algo que no represente menos de un 18, un 20%, un porcentaje que ha establecido la organización para determinar cuándo se invertir y cuándo no, y en qué momentos también financiarse, en qué momentos no financiarse, si de pronto incluimos dentro de las políticas un límite en el cual es viable adquirir créditos, cuando las tasas no superen el tanto por ciento, aunque pues la necesidad nos va a llevar a utilizar el costo financiero para poder mantener la operación. Y en la salida tenemos dentro de estas entradas y estos procesos, pues unos estados financieros que inicialmente proyectamos para que luego sean aprobados en la instancia correspondiente, pero que en últimas el estado financiero no es el resultado, es lo que hemos querido comunicar. El estado financiero es la herramienta, es el instrumento para medir la creación de valor y a partir de esto tomar decisiones. Podemos proyectar estados financieros por tendencia, como lo conversamos hace un momento, teniendo en cuenta tasas de crecimiento, la inflación, el crecimiento de la economía del año anterior, por la estructura también, de pronto podemos proyectar según las comisiones en ventas, según cómo una cuenta depende de la otra, por ejemplo, proyectamos los costos en adelante, porque sabemos que el costo generalmente es un porcentaje de la venta, también por causa-efecto, entonces adquirimos un activo fijo y ese activo fijo pues implica una financiación, esa financiación implica un pago de intereses, cuando se acaba de pagar el activo pasa de ser un pasivo a ser parte del patrimonio y así sucesivamente se van generando diferentes técnicas para poder proyectar los estados financieros. Cada empresa desarrollará su propia técnica, no existe una técnica única o una mejor técnica entre otras para poder proyectar y para poder gestionar los estados financieros. Cada empresa desarrolla su propia metodología, la que se acomode a sus necesidades y a sus condiciones sobre todo. Vamos a ver este ejercicio de un movimiento de cómo se proyectaría el estado financiero en este caso. Ingresa con una venta por 1000 unidades monetarias. Estas 1000 unidades monetarias, por supuesto, de manera inmediata me activa el estado de resultados porque lo registro o lo registraría como un ingreso operativo por las mismas 1000 unidades monetarias. Pero si, por ejemplo, esa venta no fuera en efectivo, sino fuera crédito, entonces tendría una cuenta, digamos que entraron 200 de contado y se financiaron 800. Entonces tendré automáticamente dentro de la venta por contado los 200 que van camino al ingreso, pero voy a tener un ingreso por cobrar, una cartera por gestionar correspondiente a los 800. Y a su vez tendré un saldo en caja que se cubrirá cuando ingrese por completo este dinero. En la caja entrará lo que inicialmente se registró, los 200, y no se registrará los 1000 hasta que no entren los 800 que correspondan a esa gestión de la cartera, una cuenta por cobrar. De esa manera
cruzamos las cuentas del estado de resultados y el estado de situación financiera. En el estado de situación financiera aparecería el efectivo disponible, ¿cierto? Y la cuenta por cobrar. Y en nuestro estado de resultados, el ingreso por la venta, cómo se vaya generando según la gestión de cartera. ¿Cómo analizar los estados financieros? La primera recomendación es asesorarse, es tener dentro de la empresa una persona, un responsable o un área o un equipo, y si no se tiene, tener por lo menos el apoyo externo que nos permita soportar ese tipo de análisis. El análisis de los estados financieros de ninguna manera puede ser subjetivo, no puede ser hecho con base en consideraciones emocionales o sentimentales, apegos políticos, religiosos, nada de eso. El análisis financiero, de acuerdo a la definición que da el doctor Ortiz Anaya, es en tomar las cifras de los estados financieros, al igual que la información de tipo cualitativa, y con base en esto obtener información y conclusiones sobre la situación financiera de nuestro negocio, pero identificar también cuáles son las fortalezas, las debilidades y las acciones necesarias para poder mejorar la situación. Es el análisis financiero. No es decir, la situación está terrible, está tenaz, vamos a cerrar la empresa, vámonos del país. No, no. Es realmente encontrar esa oportunidad de mejora. De eso se trata el análisis financiero activo, propositivo, que nos permita avanzar en la ruta de una construcción de solución, no solamente en quedarnos viendo el paisaje, que puede ser muy agradable o muy detestable, pero lo importante es centrarnos en la toma de decisiones enfocadas en la solución, en resolver problemas, que es lo que debe ocuparnos en nuestras empresas. Dentro de los indicadores financieros, los principales, hay varios, pero los más importantes que vamos a revisar son el indicador de liquidez. Con este indicador, como su nombre indica, medimos cuál es la plata que tiene disponible la empresa, cuál es el dinero que puede ser efectivo de manera inmediata. Tenemos la razón corriente, que de alguna manera relaciona también el pasivo corriente con el activo corriente. Tenemos indicadores de rotación o de actividad que miden la eficiencia de la empresa utilizando los activos. Cómo estoy rotando el inventario, por ejemplo. Qué tantas veces le doy la vuelta al inventario para poder identificar si tengo alguna eficiencia o por el contrario son inventarios, en este caso, obsoletos. Y aquí tenemos los más interesantes. Estos indicadores que ven en pantalla son los que generalmente se trabajan en el mundo de las licitaciones. Tenemos el índice de liquidez, el de endeudamiento, la razón de cobertura de los intereses, el capital de trabajo, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo. Cada uno de estos tiene una fórmula y es esa la fórmula. No hay lugar a ningún tipo de interpretación y es lo que dice el estado financiero que fue auditado y aprobado y firmado por representante legal, contador y si aplica revisor fiscal. Entonces, esa información debe ser fidedigna, no puede, como les decía, dar lugar a interpretaciones, a subjetividades, porque es lo que es y punto. Si encontramos que la situación que nos da un indicador que no corresponde, por lo que debemos es trazar un plan para que en el siguiente corte, en la siguiente vigencia, ese indicador pueda mejorar. Ya lo que pasó en ese, o lo que se evidenció en ese estado financiero no se puede cambiar, ya quedó definitivamente así y quedó en la historia. Pero lo que sí podemos hacer es mejorar esa situación, obviamente lo que tiene que ver con las variables internas, para que en el siguiente año mejore el estado financiero. Entonces, la fórmula para el índice o el indicador de liquidez es tomar el activo corriente y dividirlo en el pasivo corriente. El índice de endeudamiento, ya aquí ya no vamos a trabajar con los activo corriente y pasivo corriente, tomamos el total del activo y el total del pasivo. Entonces, dividimos el pasivo total entre el activo total y para tenerlo en modo de porcentaje lo multiplicamos por 100 para tener el índice de endeudamiento. La razón de cobertura de intereses es dividir la utilidad operacional entre los gastos de intereses. Hay empresas que no son objeto de crédito, como las entidades sin ánimo de lucro, o sencillamente no requieren, no han requerido crédito, entonces tienen un gasto de ceros. En este caso, el resultado del indicador es indeterminado.
no se puede determinar y es válido, da como si fuese aprobado si estamos presentándonos algún tipo de concurso, algún tipo de licitación. El capital de trabajo es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Restamos del activo corriente el pasivo corriente y tenemos el capital de trabajo. La rentabilidad del patrimonio nos da como resultado de dividir la utilidad operacional en el patrimonio y multiplicarlo por 100 para tenerlo en modo de porcentaje o así normal para tenerlo en modo decimales. Y la rentabilidad del activo de la misma manera toma la utilidad operacional, pero ya no la dividimos en el patrimonio, sino en el activo total. Estos últimos dos indicadores, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo, han sido subclasificados como indicadores de la capacidad organizacional. Y particularmente, a diferencia de los anteriores, me cruzan cuentas de dos estados financieros, la utilidad operacional, que hace parte del estado de resultados, y el patrimonio y el activo, que hacen parte del estado de situación financiera. Por eso lo llamamos indicadores de capacidad organizacional. De ahí para arriba, la liquidez, endeudamiento, cobertura de intereses y capital de trabajo corresponden a específicamente indicadores financieros. Entonces tenemos dentro de estos indicadores financieros y de capacidad organizacional. Habiendo concluido la parte teórica de esta clase, de este módulo, los invitamos a que desarrollen el ejercicio práctico, que puedan traer a la vida cotidiana, a un caso de la vida real, la aplicación no solamente de los indicadores, bueno, antes de llegar a los indicadores debemos tener la proyección de un estado financiero o tomar un estado financiero que ya exista, tratar de identificar cuáles son las cuentas tanto del estado de situación financiera como el estado de resultados y aplicarle los indicadores. Vamos a aplicarle los indicadores que vimos en este módulo para saber cómo está la empresa y qué tipo de análisis se puede derivar del resultado que nos muestren esos indicadores. Esa será la tarea para este ejercicio práctico. Nos vemos en un próximo módulo, en una próxima ocasión. Hasta la próxima.